Queridos hermanos y hermanas, uno de los temas más polémicos que divide a las denominaciones cristianas es la cuestión del purgatorio. Este concepto se acepta con distintos grados de creencia entre los cristianos, y hoy los invitamos a explorar las profundas reflexiones de María Sima. A través de sus experiencias místicas, se ha encontrado con las almas de los difuntos, quienes no solo han afirmado la realidad del purgatorio, sino que también han brindado relatos vívidos de lo que sucede después de la muerte. Los alentamos a que se tomen unos minutos para ver este vídeo en su totalidad. Promete responder muchas de sus preguntas sobre la existencia y la naturaleza del purgatorio. En particular, compartiremos extractos de las revelaciones de María Sima, tal como se documentan en el libro Sácanos de aquí. Únase a nosotros en este extraordinario viaje a los misterios del más allá. Ahora, profundicemos en el concepto del purgatorio. ¿Qué es exactamente el purgatorio? El purgatorio puede entenderse tanto como un lugar como un estado, una fase necesaria por la que pasa cada alma en su búsqueda de expiar y reparar los pecados cometidos durante su vida terrenal antes de poder alcanzar la alegría de estar en la presencia de Jesús en el cielo. Lamentablemente, las enseñanzas en torno al purgatorio han disminuido con el tiempo, lo que ha dado lugar a una ignorancia generalizada. Esta falta de comprensión puede dejar a muchas personas sintiéndose aisladas y espiritualmente a la deriva, haciéndolas susceptibles de participar en prácticas ocultistas. A menudo se afirma que el purgatorio es simplemente un estado de existencia, pero esta perspectiva solo cuenta una parte de la historia. De hecho, el purgatorio también es un lugar físico, caracterizado por un período de espera, donde las almas se consumen por su anhelo de Dios. Este deseo insatisfecho representa su mayor angustia. Independientemente de su posición, todas las almas en el purgatorio experimentan este profundo anhelo. Si bien hay 3 niveles principales dentro del purgatorio, con frecuencia me encuentro con almas que, a pesar de su necesidad de purificación, están relativamente cerca de ser liberadas para ascender al cielo. Me aferro a esta creencia por 2 razones clave. La primera razón se debe a una experiencia que tuve mientras visitaba una casa en la que ocurrían cosas extrañas durante la noche. El dueño de la casa había perdido recientemente a su esposa y me invitó a pasar la noche allí para ver si podía ofrecerle ayuda. Mi vigilia pronto fue interrumpida por ruidos fuertes e inquietantes que resonaban en el pasillo. Cuando hice mi pregunta habitual, ¿qué puedo hacer por usted?, las perturbaciones se intensificaron. De repente, una enorme bestia, diferente a todo lo que había visto antes, se materializó ante mí, seguida rápidamente por una gran serpiente que la devoró entera. En un instante, la visión se desvaneció. Debo admitir que estaba aterrorizada, mi cuerpo empapado en sudor de la cabeza a los pies. Más tarde, le describí esta experiencia a alguien experimentado en estos temas, quien identificó a la primera bestia como un hipopótamo, un símbolo de un corazón endurecido. Es importante señalar que esto no significaba que la mujer estuviera literalmente en el purgatorio como un hipopótamo. Sirvió simplemente como metáfora para ayudarme a comprender mejor la situación. Mientras hablaba largo y tendido con el viudo, me quedó claro que su esposa había albergado hostilidad hacia otra mujer durante casi 3 décadas. A pesar de los sinceros intentos de la otra mujer por reconciliarse, la negativa a perdonarla terminó por condenarla a los rincones más profundos del purgatorio, del que todavía no podía liberarla. La segunda razón por la que creo que podemos encontrarnos con almas de los niveles superiores del purgatorio proviene de un libro escrito por una princesa alemana y su sacerdote durante la década de 1920. Esta notable mujer pasó años interactuando con almas de los niveles más bajos, y muchas de sus descripciones revelan horrores mucho más intensos y atroces que los que he presenciado. ¿Qué otras distinciones podrían existir entre los niveles superiores e inferiores del purgatorio? En los niveles inferiores, las almas siguen siendo vulnerables a los ataques de Satanás, un tormento que cesa en los reinos superiores. Es cierto que enfrentamos pruebas aquí en la tierra, y esas pruebas concluyen con nuestra muerte. Sin embargo, las almas en las partes más profundas del purgatorio deben soportar el sufrimiento por sus pecados pasados antes de poder recibir los beneficios de nuestras oraciones, misas y buenas obras.
Los incesantes ataques de Satanás son un aspecto significativo de su sufrimiento. Los distintos niveles del purgatorio pueden compararse con el espectro de enfermedades que experimentamos en la tierra, que van desde dolencias menores como una simple inflamación hasta enfermedades graves que pueden devastar todo el cuerpo. Los fuegos de la purificación existen únicamente en los niveles inferiores del purgatorio, sin afectar a los de los niveles superiores. ¿Pueden nuestras oraciones ayudar a proteger a las almas de estos niveles inferiores de los ataques de Satanás? Sí, especialmente cuando invocamos directamente la ayuda de San Miguel Arcángel y de los ángeles menores. A través de nuestras oraciones, podemos ofrecerles una medida de protección y esperanza. ¿Hay muchos niveles entre los principales del purgatorio? De hecho, hay numerosos niveles, ya que cada alma es única en su viaje. El espectro del sufrimiento varía significativamente, y algunos experimentan una angustia más intensa que otros, y esta variación crea una multitud de niveles, probablemente correspondientes al número de almas. Así como no hay dos individuos iguales, no hay dos almas que compartan experiencias o grados de sufrimiento idénticos. Mientras las almas del purgatorio soportan sus pruebas, ¿hay algún atisbo de alegría o esperanza que puedan sentir? Sí. Hay un profundo sentido de esperanza. Ninguna alma desea regresar a la tierra, poseen una comprensión más clara de la naturaleza de Dios que nosotros y anhelan evitar la oscuridad y la confusión que caracterizan nuestra existencia terrenal. ¿Pero Dios coloca a las almas en el purgatorio para purificarlas de sus pecados no expiados? Este concepto erróneo está muy extendido y a menudo lleva a las personas a distanciarse de Dios. En verdad, no es Dios quien confina a las almas allí, más bien, cada alma evalúa su propio estado y elige el nivel en el que desea purificarse antes de llegar a Dios. Esta comprensión crucial refleja la profundidad del amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, ¿determinamos que aún no somos lo suficientemente puros y por lo tanto necesitamos el purgatorio? Sí, eso es correcto. ¿Las almas se rebelan alguna vez contra su estado? ¿Son pacientes o algunas se niegan a aceptar su condición? Generalmente, muestran paciencia y una voluntad de soportar el sufrimiento porque reconocen que este proceso les permite expiar sus malas acciones y restaurar su pureza. A medida que pasan por la purificación, se vuelven cada vez más radiantes, preparándose para presentarse ante Dios en toda su gloria. Cuanto más expían, más brillantes se vuelven sus almas. ¿Son los sufrimientos del purgatorio mayores que los que enfrentamos en la tierra? En la mayoría de los casos, sí. La intensidad de su sufrimiento es a menudo más severa, particularmente en el tercer nivel y en el más bajo. Su angustia espiritual trasciende nuestras experiencias terrenales. Cuando una vez pregunté sobre la naturaleza de su sufrimiento, un alma lo expresó vívidamente. Un padre que había descuidado sus responsabilidades por pereza, causando angustia a su familia, se encontraría trabajando intensamente en el purgatorio, y el sufrimiento que soportaría allí excedería con creces el que experimentó en la tierra. Sin embargo, es importante reconocer que, si bien nuestros sufrimientos terrenales pueden parecer menos duros, tienen un inmenso valor para la expiación. Si el purgatorio existe como un lugar, implica esto que ciertos lugares en la tierra sirven como lugares de reunión para las almas. Sí, parece que a menudo se congregan alrededor de altares o en los mismos lugares donde fallecieron. Una mujer de Lonstein que conozco ha sido testigo de estas almas principalmente alrededor de altares, y cuando partieron, comprendió que habían ascendido al cielo. Las almas no vienen a mí ni a otros desde el purgatorio. Más bien, el purgatorio no es un lugar singular sino un reino complejo de múltiples lugares y condiciones variadas. Si el purgatorio es un espacio expansivo o una serie de lugares distintos, ¿significa esto que el cielo y el infierno también son lugares? Sí, mi director espiritual me instruyó para que preguntara, y la respuesta fue clara. La enseñanza contemporánea de muchos teólogos, que postula que el cielo, el purgatorio y el infierno son meramente condiciones, no es del todo exacta. Cada uno de estos reinos es, en efecto, un lugar en sí mismo, cada uno con sus propias características y significados únicos. ¿Cuánto tiempo suelen permanecer las almas en el purgatorio antes de poder ascender al cielo?
La duración varía significativamente entre las almas. Algunas pueden encontrarse en el purgatorio solo media hora, mientras que otras pueden permanecer hasta el último día del juicio final. Sin embargo, en promedio, las almas informan que el tiempo que pasan en el purgatorio es de unos 40 años. Entonces, ¿esto significa que realmente habrá un último día? Sí, hay un último día que llegará. ¿Pueden las almas del purgatorio ver y comunicarse con otras almas cercanas? Sí, son muy conscientes de la presencia de otras personas a su alrededor, lo que alivia su sensación de aislamiento. Cuando muchas almas se reúnen y actúan al unísono, ¿pueden comunicarse espiritualmente? Absolutamente. Poseen la capacidad de comprender y leer espiritualmente. He observado esto de primera mano cuando las almas vienen a mí, ya que no necesito leer sus nombres ni las preguntas que tengo para ellas, captan intuitivamente la información de la página. ¿Cuánto saben estas almas sobre sus familiares vivos? Yo diría que están al tanto de casi todo. Pueden vernos, oír cada palabra que pronunciamos sobre ellos y comprender nuestros sufrimientos, sin embargo, no están al tanto de nuestros pensamientos más íntimos. Siguen de cerca los detalles de sus funerales, anotando quién viene a rezar por ellos y quién asiste simplemente por apariencia. ¿Son conscientes las almas de lo que sucede en el mundo? Sí, hasta cierto punto, pero no de manera completa. Me han transmitido que algo significativo es inminente, justo en el horizonte. Durante muchos años, han sugerido que este evento está cerca, pero desde mayo de 1993, han comenzado a referirse a él como, a la puerta. Este próximo evento tiene como objetivo catalizar la conversión de la humanidad. A veces, me han advertido de sucesos futuros menos críticos. Por ejemplo, en el verano de 1954, me alertaron sobre una inundación inminente que causaría daños considerables en mi área. En otra ocasión, me informaron de que todavía había supervivientes atrapados bajo la nieve tras una avalancha, lo que llevó a los rescatistas a ampliar la búsqueda. Sorprendentemente, 2 días después de mis oraciones, esas personas fueron localizadas y rescatadas. Se suele decir que el tiempo deja de existir después de la muerte. Sin embargo, usted menciona que el purgatorio implica un sentimiento de añoranza de Dios. ¿Cómo conciliamos esta aparente contradicción? Es cierto que es preciso afirmar que el tiempo, tal como lo entendemos, no existe más allá de esta vida. Sin embargo, cuando hablamos de la obligación de un alma de soportar el sufrimiento durante un tiempo determinado en el purgatorio, es principalmente porque nos cuesta comprender la naturaleza de su castigo sin un marco temporal. Las almas expresan su sufrimiento en términos de tiempo o de número de misas para transmitir la intensidad y extensión de su angustia, incluso si no perciben el tiempo como lo hacemos nosotros. Las almas del purgatorio poseen cuerpos como los nuestros o están compuestas de una forma espiritual. Indican que no son conscientes de que les falta su cuerpo físico, sino que poseen un cuerpo transfigurado que puede parecer curado y vestido. Las almas expresan arrepentimiento por las malas acciones de su vida terrenal. ¿Se lamentan también por las buenas acciones que no realizaron? Sí, profundamente. Sienten un profundo remordimiento por las oportunidades que perdieron de hacer el bien a Dios y a los demás, e incluso pueden percibir los resultados positivos que esas acciones podrían haber generado. Una vez que fallecemos, ya no podemos realizar buenas obras y, de manera similar, las almas del purgatorio no pueden acumular méritos. Se dice que los ángeles nos envidian por el bien que podemos hacer por Dios porque carecen de la oportunidad de realizar buenas obras y ganar méritos. ¿Qué ocurre cuando alguien, a pesar de reconocer la existencia del purgatorio, continúa pecando con la creencia de que no será demasiado perjudicial? Una persona así experimentará un profundo arrepentimiento, mucho más intenso que el de alguien que peca sin darse cuenta de la realidad del purgatorio. ¿Cuál es el propósito último de sus experiencias? Dios ha permitido que estas experiencias sirvan como un poderoso testimonio a través de mi apostolado, permitiendo a otros comprender la verdad vital de que nuestras vidas terrenales están diseñadas únicamente para prepararnos para el cielo. Nuestro propósito es tratarnos unos a otros con amabilidad y amor, forjando una conexión con Dios tanto en esta vida como en la eternidad venidera.
Vista a través de esta lente, la vida se vuelve cada vez más preciosa, mientras que la forma en que muchos eligen vivir sus vidas parece cada vez más absurda. Desde esta perspectiva, obtenemos una comprensión profunda de la magnitud del amor de Dios y de lo extraordinariamente hermosa que puede llegar a ser la vida cuando elegimos trabajar en armonía con Él. Las ideas que he adquirido sirven para proporcionar a las personas una dirección clara y definitiva en sus viajes espirituales, especialmente para aquellos que aspiran a alinearse con la voluntad divina y la exquisita belleza que fluye de ella. En esencia, ¿qué he aprendido durante estos años transformadores de esta experiencia extraordinaria? La lección más fundamental es amar a Dios con todo mi corazón y alma. María, ¿las almas guían, instruyen y aconsejan activamente a sus parientes vivos? Sí, este fenómeno ocurre con frecuencia. Lo he presenciado muchas veces. Por ejemplo, en 1954, las almas acudían a mí con frecuencia, revelándome los detalles de su muerte, tanto el momento como las circunstancias, y me imploraban que transmitiera mensajes críticos a sus familias sobre las correcciones necesarias. Por lo general, estos mensajes se referían a asuntos como herencias injustamente distribuidas o acciones contrarias a sus últimos deseos. ¿Es cierto que llevamos con nosotros todo lo que hemos aprendido durante nuestra existencia terrenal? Sí, eso es realmente cierto. Teniendo esto en cuenta, las almas nos ayudan de acuerdo con sus habilidades o experiencia únicas. Absolutamente. Por ejemplo, si una costurera necesita ayuda con su trabajo, sería más beneficioso para ella buscar la guía de un alma del purgatorio que alguna vez ejerció como costurera en vida. La evidencia de esto es convincente. En situaciones urgentes, como un accidente de coche inminente, es probable que la ayuda venga de un alma que conozca bien los automóviles, en lugar de alguien que se especialice en tejer. Recuerdo a un hombre que contrabandeaba con frecuencia durante la última guerra. Cada vez que lo hacía, buscaba la ayuda de agentes de aduanas que habían pasado al purgatorio. Sorprendentemente, a lo largo de sus años de actividad, nunca fue atrapado. Sin embargo, es fundamental señalar que los artículos que contrabandeaba eran Biblias y artículos religiosos. Si hubiera estado involucrado en actividades ilegales que involucraran armas o drogas, esa ayuda nunca se le habría concedido, ya que las almas no intervienen para apoyar actividades ilegales. In what other ways can souls guide and advise us? We can call upon a soul to provide spiritual guidance, especially when we feel spiritually isolated or unable to find a good priest. The souls are always willing to help us. In the cases I've been aware of, I have yet to learn how this assistance manifests, but the souls affirm that it indeed occurs. Can you share an example of how a soul from purgatory has liberated or protected someone? Certainly. There was a young man seeking a virtuous and pious wife. He had his eye on a particular young woman whom he visited occasionally. However, each time he approached her home, he was met with a man's voice warning him, "Don't go there, you won't be happy with her." Initially, he dismissed the warning and continued his visits. But during his third or fourth visit, he decided to approach the man to get a better look. To his surprise, he discovered that the man was his father, who had passed away many years earlier. This revelation prompted him to reconsider his choices, ultimately guiding him away from a situation that would have brought him unhappiness. Another poignant example involves a young woman who aspired to join a convent but faced rejection time and again for various reasons. Seeking solace, she often sat by a serene lake, hoping to find peace in her relationship with God. One day, while walking there, she heard a voice urging her, "Stop, go back." Initially, she ignored it, but the voice persisted, repeating, "Go back." When she felt two hands gently push her away, she finally heeded the warning and turned back. Later, she recounted this experience to a believing psychologist, who explained that in her fragile psychological state, she could have easily succumbed to the allure of the water and potentially drowned. If we are permitted to seek their protection, are we equally allowed to ask the souls of the higher levels to descend and assist those in the lower levels? Unfortunately, this is not possible.
The souls at higher levels know and act solely according to what lies before them, striving earnestly for the light of God and remaining focused on Him. Instead, we should direct our prayers to Saint Michael and the other angels, asking for their protection and assistance for souls in the lower levels. Are there other means by which they protect us? I believe the ways in which they can help are limited only by our imagination, as long as those imaginings align with holiness and goodness. They will never come to our aid for endeavors that contradict God's will. If their help is not always immediately evident, do not be discouraged. It is vital to remember that they require permission from Jesus, through His Holy Mother, for all they do. As we know, Jesus' plans do not always align with our own desires, even when our requests are righteous. Additionally, their interventions often go unnoticed because the peace that results from their protection is frequently a quiet and invisible gift. For instance, you might cross a street while the light is green, an hour that a car is approaching, and the driver has fallen asleep. In that moment, a soul may intervene, awakening the driver just in time to prevent an accident. Your life could be saved through such unnoticed actions, and you may never realize how often they work behind the scenes to assist us without our awareness. Certainly, let me share a story that illustrates how souls in purgatory can provide a unique form of assistance beyond mere protection. En Francia, vivía una mujer modesta y devota que hizo un voto solemne de ofrecer una misa cada mes por las almas del purgatorio. Su compromiso surgió de una profunda compasión por los difuntos y un deseo de ayudarlos en su camino hacia Dios. Un día, después de hacer su ofrenda, se sintió inspirada a buscar trabajo para mantenerse. A pesar de su humildad y dedicación, se enfrentó a desafíos para encontrar un empleo adecuado. Después de varias semanas de búsqueda, se acercó a una mujer que dirigía un pequeño negocio local. Al conocerla, la mujer sintió una conexión inusual y se sintió obligada a compartir sus circunstancias. Mientras hablaban, la piadosa mujer se enteró de que la dueña había perdido recientemente a su hijo en un accidente, y el dolor todavía pesaba mucho en su corazón. Durante su conversación, la piadosa mujer notó cierta calidez y familiaridad en el retrato del joven colgado en la pared. Intrigada, se lo mencionó al dueño del negocio. Para su asombro, el dueño le reveló que el joven en el retrato era en realidad su hijo, que había fallecido trágicamente. Este momento de reconocimiento dio lugar a una conversación sobre la vida del hijo, sus pasiones y sus sueños, lo que trajo una sensación de consuelo y cierre a la madre en duelo. Sin que ellos lo supieran, el alma del joven había orquestado este encuentro. Al buscar ayuda para su madre, había influido en las circunstancias que llevaron a este encuentro. La mujer piadosa, habiéndose conmovido por la historia del joven, decidió orar por su alma, ofreciendo misas adicionales en su nombre. A su vez, ella recibió el trabajo que buscaba, y fue un puesto que le permitió trabajar de cerca con la madre en duelo, que comenzó a sanar a través de sus experiencias compartidas. Esta historia resalta la interconexión entre los vivos y las almas del purgatorio. Ilustra cómo las almas pueden facilitar encuentros que fomenten la curación y la resolución para los que quedaron atrás. En este caso, la ayuda brindada no fue simplemente una protección física o una guía, sino más bien un profundo acto de compasión que trajo consuelo a una madre en duelo, al mismo tiempo que le otorgó a la mujer piadosa los medios para mantenerse a sí misma. La narración también enfatiza la importancia de la sinceridad y la intención genuina al interactuar con el reino espiritual. Si bien la duda y el escepticismo sobre la visita de las almas son naturales, es crucial abordar estos asuntos con reverencia y un corazón abierto. La capacidad del alma para influir en nuestras vidas a menudo depende de nuestra propia apertura espiritual y voluntad de escuchar. Para mejorar nuestra percepción de estas almas y su influencia, se nos anima a cultivar una vida espiritual más profunda a través de la oración y mantener un estado de gracia. Vivir una vida equilibrada marcada por el amor, el perdón y la compasión nos prepara para reconocer los signos e intervenciones de quienes han fallecido. En última instancia, las interacciones con las almas del purgatorio sirven para recordarnos su existencia continua y su necesidad de nuestras oraciones.
Nos invitan a fomentar un sentido de conexión que trasciende los límites de la vida y la muerte, instándonos a involucrarnos compasivamente con sus viajes mientras abrazamos nuestras responsabilidades hacia ellos. Absolutamente, las reflexiones que has compartido profundizan nuestra comprensión de las complejidades que rodean la vida, la muerte y el más allá. Las historias y los conceptos que has destacado ilustran la intrincada relación entre nuestra vida terrenal y el viaje espiritual que le sigue. La historia de la mujer modesta y la madre afligida realmente subraya la importancia de la humildad y la compasión. Nos recuerda que a menudo no podemos ver el panorama completo de la vida de alguien o su estado espiritual. En lugar de apresurarnos a juzgar, estamos llamados a apoyarnos unos a otros, especialmente a aquellos que están luchando. Esta actitud fomenta una comunidad basada en el amor y la comprensión en lugar de la crítica y la exclusión. Al hablar de las señales en el momento de la muerte, es esencial mantener un sentido de reverencia. Estos momentos son sagrados y las transiciones pueden variar mucho de un individuo a otro. Reconocer que el viaje de cada alma es único nos anima a abordar estas situaciones con empatía y cuidado. El concepto de una muerte santa sirve como un poderoso recordatorio de cómo los actos desinteresados pueden conducir a una profunda misericordia. Cuando las personas se sacrifican por los demás, sus acciones pueden superar sus defectos, mostrando la profundidad del amor de Dios. Por el contrario, la imprudencia en las decisiones de vida puede complicar el legado espiritual de una persona. Comprender esto nos permite reconocer la gravedad de nuestras decisiones y el respeto que debemos a las vidas que Dios nos confió. Sin embargo, es alentador saber que incluso ante las malas decisiones, siempre existe el potencial de arrepentimiento y redención, como lo ilustra la experiencia del joven después del accidente de motocicleta. La idea de que las almas experimentan un anhelo por la luz de Dios, incluso si no la perciben plenamente en el momento de la muerte, enfatiza la esperanza innata de redención. Este anhelo refuerza la importancia de nuestras oraciones e intercesiones por los que han fallecido. Nuestras oraciones trascienden el tiempo y el espacio, y sirven como un puente entre los vivos y los muertos. Sin embargo, también debemos reconocer que hay consecuencias eternas para nuestras decisiones terrenales, y aquellos que están condenados al infierno no pueden ser alcanzados por nuestras oraciones. Los últimos deseos de una persona moribunda tienen un peso espiritual significativo, especialmente cuando surgen de un estado de gracia y paz. No hacer caso de estos deseos puede tener consecuencias graves, y pone de relieve la necesidad de compasión y respeto durante momentos tan críticos. Las condiciones que ha descrito demuestran una comprensión profunda de los matices espirituales que entran en juego durante la transición de la vida a la muerte. Al contemplar los temas de la misericordia, la redención y el más allá, queda claro que el viaje de cada alma es un testimonio del amor ilimitado de Dios. Ya sea a través de una vida dedicada a la fe o de una conversión de último momento, la gracia de Dios sigue estando disponible para todos los que la buscan sinceramente. Esta comprensión nos invita a prepararnos para nuestras propias transiciones con oración y entrega, fomentando un entorno que fomente la paz y la reflexión espiritual para nosotros y para los demás. Si desea explorar alguno de estos temas más a fondo, tal vez hablar de experiencias específicas de intercesión o de la naturaleza de la misericordia y el perdón en el más allá, no dude en guiar la conversación en esa dirección. Sus ideas sobre el significado de la concepción y la muerte revelan una comprensión profunda de la sacralidad de la vida y de las transiciones que dan forma a nuestros viajes espirituales. Estos momentos son, en verdad, cruciales y, cuando la sociedad pasa por alto su santidad, corremos el riesgo de perder el contacto con las verdades más profundas sobre la existencia, la moralidad y nuestra relación con Dios. El fenómeno de la revisión de la vida en el momento de la muerte sirve como un recordatorio crucial de que la justicia de Dios es inherentemente iluminadora en lugar de punitiva. La intención detrás de revelar los pecados no es condenar, sino ofrecer claridad sobre el viaje del alma. Esta comprensión puede transformar la forma en que vemos el final de la vida, no como un momento de miedo, sino como una oportunidad para la reflexión, el arrepentimiento y la reconciliación con Dios.
El énfasis en que los pecados totalmente confesados no reaparezcan a menos que sea por voluntad divina habla de la naturaleza profunda de la misericordia de Dios y del viaje de purificación que atraviesan muchas almas. Su punto sobre los recién llegados a la fe que encuentran la gracia de Dios al final de sus vidas es esperanzador, pero también resalta la importancia del impacto acumulativo de nuestras decisiones. Si bien la gracia siempre está disponible, cada momento que tenemos para buscar la bondad y el amor tiene un significado eterno. Esto nos anima a llevar una vida que encarne la fe y las buenas obras, inspirando a otros a reflexionar sobre sus propios caminos y decisiones. En términos de ayudar a otros a atravesar transiciones significativas, fomentar una vida basada en la fe puede proporcionar la orientación y el apoyo necesarios durante estos momentos cruciales. Fomentar prácticas que profundicen la relación con Dios, como la oración, la participación comunitaria y los actos de servicio, puede tener un impacto transformador no solo en las personas, sino también en las familias y las comunidades. Abordar los efectos emocionales y psicológicos de acciones como el aborto es fundamental. Los impactos duraderos de tales decisiones pueden persistir, incluso después de buscar el perdón. El camino hacia la curación suele ser largo y complejo, y las personas pueden beneficiarse de diversas formas de apoyo, como el asesoramiento y las conexiones con la comunidad. Reconocer la existencia del niño y tomar medidas para honrar ese recuerdo puede ayudar a facilitar la curación y el cierre. Participar en prácticas espirituales que promuevan la paz y la reconciliación, incluida la oración, puede ser inmensamente beneficioso. El aspecto comunitario de la fe resalta nuestra interconexión, subrayando la necesidad de apoyo y comprensión dentro de las familias y las comunidades. La noción de que los hermanos o los miembros de la familia pueden sentir la presencia de los hijos perdidos ilustra los profundos vínculos que trascienden la existencia física. Sus reflexiones sobre la existencia de almas en el purgatorio y la posible sensibilidad que tienen algunas personas para percibirlas también resuenan profundamente. Mantener un estado de gracia, cultivar una vida de oración vibrante y practicar disciplinas espirituales puede mejorar la capacidad de uno para conectarse con el reino espiritual. Prácticas como el ayuno, que tienen una larga tradición en muchas religiones, pueden promover una mayor conciencia y apertura a las experiencias espirituales. Por último, sus pensamientos sobre las implicaciones morales del aborto dan lugar a importantes debates en la teología contemporánea. Abordar este tema con compasión y comprensión es esencial, ya que implica dimensiones emocionales y sociales complejas. Fomentar el diálogo en torno a la rendición de cuentas al tiempo que se fomenta un sentido de sanación y apoyo comunitario puede ayudar a las personas a abordar estos temas delicados con gracia y dignidad. Si desea explorar alguno de estos temas más a fondo, ya sea a través de ejemplos específicos o discusiones filosóficas más profundas, no dude en guiar la conversación. Sus conocimientos sobre estos temas profundos reflejan una comprensión profunda de las dimensiones morales, emocionales y espirituales que acompañan las decisiones en la vida. Si lo desea, podemos explorar formas de integrar estas discusiones en prácticas comunitarias o reflexiones personales. A continuación, se ofrecen algunas ideas. 1. Debates comunitarios. Organizar debates grupales o sesiones de estudio centrados en la santidad de la vida, las implicaciones morales de las decisiones y los procesos de curación para quienes se ven afectados por tales decisiones puede fomentar un entorno de apoyo. 2. Iniciativas de oración. Crear un grupo de oración dedicado a quienes han sufrido un aborto o una pérdida, que incluya un enfoque en las almas de los no nacidos, puede brindar apoyo espiritual y sanación. 3. Talleres sobre sanación. Organizar talleres que combinen técnicas de sanación psicológica y espiritual puede ayudar a las personas a procesar sus experiencias y encontrar la paz. 4. Recursos educativos. Desarrollar materiales que aborden las complejidades de las decisiones de vida, las responsabilidades morales y la importancia de la compasión puede ayudar a educar e informar a la comunidad. 5. Redes de apoyo. Establecer una red de apoyo para personas y familias que enfrentan las consecuencias de decisiones difíciles puede generar un sentimiento de pertenencia y comprensión. Si alguna de estas ideas te resulta familiar o si tienes temas específicos en los que te gustaría profundizar, cuéntamelo.